Buenas noches, Juanita, ¿cómo estás? Bendecida noche a todos, bienvenidos a todos los que se conectan. De verdad qué bendición que se puedan ir conectando. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan a este capítulo 4 del libro Un líder por convicciones. Qué tremendo, hoy se viene hermoso también, hoy se viene hermoso. Hoy se viene una noche donde el alma sin ciencia no es buena, dice la palabra. Así que qué mejor si vamos aprendiendo juntos. Qué bendición, ¿cómo están? Buenas noches. ¿De dónde se conectan? ¿De dónde nos ven? Compartan acá en la parte inferior derecha, de su derecha. A ver, si es su derecha, está el avioncito, compártanlo. Compartan para que lleguemos a más. Tami, buenas noches, ¿cómo estás? Bendecida noche, ¿todo bien? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está todo por sus países de donde nos vean? Acá les cuento, en Bogotá, acá en Colombia hace un frío, tengo las manos heladas, hace frío. Vamos a prepararnos para lo que viene hoy. ¿Se me escucha bien? Bendecidos a todos los que se conectan. Juanita, un saludo ahí a toda la gente que tenés alrededor, ahí a los hermanos que están al lado tuyo, que me decís que siempre se conectan de a 5. Dios con nosotros. Desde Cartago Valle, vamos Cartago Valle. Qué bendición. Tami, ¿cómo van esos sándwiches, esas pizzas? Bendecimos tu negocio, tu emprendimiento ahí. A vos y a toda la familia. Cada vez que veo la foto en tu WhatsApp, ahí que subí de historia, me da un hambre, me da una gana de volver a Argentina. Bendiciones a todos, muy buenas noches. Mientras esperamos ahí unos minutos, arrancamos a ver los que se conectan a este cuarto capítulo. Igual va a quedar guardado para el que está siguiendo la saga, ¿sí? Para el que está siguiendo esta serie de literatura libre con el pasaje bíblico Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. Así que qué bendición. Qué bendición. Jordi, buenas noches. ¿Cómo está Jordana? Jordana Araya Flores. O Flores Araya. Así que ahí donde están, vamos a arrancar orando. ¿Les parece? Démosles en primer lugar siempre a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos o como te gusta orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por un día más de vida, por abrir nuestros ojos. Gracias por llegar a estas altas horas de la noche, Señor, con salud, despiertos, con el sustento diario, Señor, que nos has dado durante el día. Y al que no le has dado, Señor, bendecimos y pedimos y rogamos por ello, por el hambriento, por el desamparado, por la huérfana, Señor, por el viudo, por la viuda, por los que están en la cama de un hospital batallando entre la vida y la muerte, Señor. Bendecimos, te pedimos por los enfermos del mundo, Señor. Te pedimos por los hermanos en la fe en el mundo, Señor, que están siendo perseguidos a causa del Evangelio, Señor. Te mandamos fuerza, Señor. Que los fortalezcas en el Espíritu, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de esta transmisión, que seas tú enseñándole a nuestra alma lo que debe aprender, que seas tú dándonos ciencia, Señor, conocimiento, discernimiento, sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra, para que podamos, Señor, impartirla a tu pueblo, a las personas que tú nos vas a poner, Señor, para dirección de ellos y de nosotros también. Te damos la bienvenida, Jesús. Sabemos que donde estén 2 o 3, ahí estás en medio de nosotros, si estamos reunidos en tu nombre, y en tu nombre estamos reunidos para darle nuevo inicio a este capítulo 4 del libro Un líder por convicciones, en el sentir que tú has puesto, Señor. Espíritu Santo, limpia los aires, que nos concentremos acá, Señor, en lo que tú vas a hablar a nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias por amarnos tanto, por tu fidelidad. Gracias por perdonarnos todos los días, Señor, nuestras ofensas y nuestras faltas y nuestros pecados. Haznos permanecer en Jesús. Enciende la llama en cada uno de nosotros. Te pido por los que hoy están desanimados, angustiados, que hoy quieren entrar en la depresión y la ansiedad, pero sabemos que atamos a esos espíritus en la tierra y en el cielo, callan, enmudecen y lo echamos fuera al fondo del abismo donde pertenece, donde la sangre de Jesús ya los venció, Señor.
Danos paz en la mente, paz en el corazón, paz en el alma y paz en el espíritu, Señor. Que podamos recibir la enseñanza guiados por el Espíritu Santo. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, buenas noches a todos los que se conectan. Vamos a arrancar. Sí, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Déjenme poner una adoración de fondo. Y arrancamos. Tienen sus apuntes ahí, tienen la Biblia a mano. Bienvenido a todos los que se conectan. Alejandro, Rosemary, Alfonso Riquelme. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Mel, bienvenida. Qué bueno verte, Mel, ahí también. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de estos primeros 4 capítulos. Bueno, primeros 3, porque fueron primeros 3. El resumen, en el capítulo 1, ¿sí? Vimos, en el capítulo 1 vimos la convicción para liderar. El verdadero liderazgo comienza con un propósito y no con un plan. ¿Y cómo lo podríamos trasladar a un versículo bíblico? Lo podríamos ver en Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo los he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces el verdadero liderazgo comienza con un propósito y no con un plan. ¿Cuál es el propósito que hacemos esto? Es que seamos conocidos de que Jesús cambió nuestra vida al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, al entender que dio la vida en la cruz. ¿Cómo? Amando los unos a los otros, amando a aquel que muchas veces no tenemos mucha ganas de amar, seamos sinceros. Pero ese es el liderazgo, ahí empieza el liderazgo. El propósito es amarnos los unos a los otros. Ese es el propósito, esa es la ley primera, dijo Jesús. Ese es el verdadero propósito, ¿sí? La convicción para liderar empieza con eso. Vamos, Viña del Mar. ¡Wow! Viña del Mar, qué bendición. Un saludo enorme y bendiciones a todo el pueblo de Viña del Mar. El capítulo 2 vimos, ¿sí? Liderar es creer. El líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. Y lo podríamos trasladar a un versículo bíblico que diría más o menos así: la fe sin obra es muerta. Podemos decir que tenemos fe pero no obramos, es muerta nuestra fe. Entonces, otro versículo que podría ser sería Marcos 16:15, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. ¿Cuál tiene que ser nuestra acción? Entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Para qué? Para arrepentimiento, perdón de pecados, para vida y vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. El capítulo 3 vimos la semana pasada, el viernes, la inteligencia por convicción. El líder desarrolla la capacidad de pensar en términos de convicción y guía a sus seguidores a hacer lo mismo. ¿Cómo podríamos guiar hoy? Dice, el líder desarrolla la capacidad de pensar en términos de convicción. Entonces, podríamos aplicar un proverbio que es 16:3. Encomienda a Jehová tus caminos y Él afirmará tus pensamientos. Dale a Dios, en otra traducción, tus obras, y Él va a afirmar tus pensamientos. Te va a decir cuál sí y cuál no. Entonces podríamos guiar a la gente, ¿sí? La inteligencia por convicción, en que aplique todo lo que quiera hacer en manos de Dios, en que deje en manos de Dios y que ponga este proverbio, ¿sí? Por obra. ¿Para qué? Para que tus seguidores, los que te ha puesto Dios en la mano, tus ovejas, porque es así, porque nos manda a guiar, a liderar, a exhortar, a animar, a arrebatar, a alentar a otro, dice el apóstol Pablo, que podamos ser efectivos. Entonces, ¿cómo somos efectivos? Siempre guiándonos por la palabra. Y entonces vimos que la inteligencia por convicción son aquellos reflejos de verdades bíblicas. ¿Se acuerdan el viernes? Los que estuvieron, aquellos reflejos de verdades bíblicas que nos hacen defendernos con palabra. Entonces, aquel que vas a guiar, ¿con qué lo vas a guiar? Con la palabra. ¿Y cómo se va a guiar él en el caminar? Con palabra. Entonces no va a ver la situación y la adversidad, va a ver lo que Dios dijo, que Él tiene pensamiento de bien y no de mal, para darte un futuro, para darme un futuro, un bienestar y una esperanza prometedora. ¿Se entendió? Bueno, el capítulo 4 dice, el liderazgo es narrativa. El líder les pinta a los seguidores una historia que enmarca todo en la vida. Y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4.
Y dice, de la manera en que aprendí por primera vez sobre el amor, Dios hacia mí fue a través de las historias. Vuelvo a leerlo. De la manera en que aprendí por primera vez sobre el amor de Dios hacia mí, fue a través de las historias. Mis padres me enseñaron las historias de la Biblia y crecí en la época dorada del franelógrafo y de los trabajos a todo color de la escuela dominical. Aprendí sobre las historias de Daniel en el foso de los leones, y de David cuando mató a Goliat, y de Josué en la batalla de Jericó, de Moisés cuando condujo el éxodo, de Sansón y de su fuerza, y de Esther y su valentía. Podía narrar la historia de Zaqueo, de Pedro, de Lidia y de Jonás antes que supiera cómo sumar o restar. Las verdades más importantes cobran vida a través de las historias, y un liderazgo fiel no puede separarse del buen uso y del poder de las historias. Un líder excelente sabe cómo guiar a partir del poder de la narrativa que marca la identidad y la misión de aquellos que lidera. Y sabe cómo poner su propia historia al servicio de los demás en pro de una historia mayor. Somos criaturas de narrativa y Dios nos hizo así. Nos diferenciamos en parte del resto de los animales porque somos los guardianes de las historias. Ni siquiera podemos contarle a otros quiénes somos sin narrar una historia, y tampoco deberíamos intentarlo. Los expertos en liderazgo suelen enfatizar la importancia de la misión y la visión organizativa. Pero estas realidades vitales tienen poco significado separadas de la historia, que implica, en primer lugar, por qué es importante lo que hacemos. Necesitamos comenzar con la historia y dejar que el resto venga después. Entonces, ¿cómo funciona? Los críticos literarios suelen señalar el problema que yace en el corazón de una buena historia. Es necesario que suceda algo, algún problema necesita resolución, alguien necesita que se le rescate, hay una batalla que debe librarse. La historia tiene poder porque nos cuenta cómo se resolvió el problema, cómo se salvó a un niño, cómo se ganó la batalla. Leemos libros y miramos las películas en gran parte para sumergirnos en la historia de alguien más. Y muchas veces realmente nos sumergimos, ¿no? La película del discurso del rey se convirtió en un éxito de taquilla, precisamente por esa razón. Un filme sobre un monarca británico relativamente desabrido no pareciera ser una película de suspenso, pero si le añades la historia de su inesperado ascenso al trono, la batalla de toda su vida contra la tartamudez y las necesidades de la nación cuando el Tercer Reich se cernía sobre el horizonte, tienes el material para una gran historia. Se pone cada vez mejor cuando el hombre que ayuda al rey para aprender a hablar es un actor australiano fracasado y un charlatán. Ninguna organización que exista solo por sí misma es digna de ser liderada. Los líderes quieren conducir organizaciones y movimientos que marquen una diferencia, que suplen una necesidad y resuelvan problemas reales. Esa historia marca la misión y la identidad de la organización, explicando por qué hay que dar tu vida por ella. Un líder excelente es el mayordomo en jefe de esa historia, y en sus principales responsabilidades fluyen de esta mayordomía. El liderazgo se reduce a proteger la historia, a incluir a otros y mantener la organización fiel a ella. El líder narra la historia una y otra vez, la refina, la actualiza e insiste hasta que se entienda. Por eso es mejor siempre escudriñar, ¿no? Escudriñar, meditar, reflexionar. Yo soy aficionado a las historias. Cuánta bondad me ha mostrado mi familia al escuchar narrar efusivamente mientras viajábamos por la nación o por gran parte del mundo. No puedo evitar sobre el significado de Pompeya, la liberación de París, el gran incendio de Londres, la reunificación de Berlín, la batalla de Waterloo. ¿Por qué? Porque no podemos comprender el mundo como es hoy sin conocer esas historias. Por eso el hombre repite la historia cuando de la historia no aprende muchas veces,
Por eso muchas de las cosas que nosotros repetimos es porque de las experiencias pasadas no aprendimos y Dios te hace volver a pasar por esa misma historia. No podemos comprender lo que significa ser estadounidenses si no conocemos la historia de la revolución que dio a luz a la nación, de la expansión hacia el norte, al oeste, de la compra de Louisiana, la guerra civil, la edad de oro y las transformaciones nacionales masivas del siglo XX. Necesitamos saber cómo George Washington y Abraham Lincoln, Lewis y Clark, Clara Barton y Frederick Douglass, Theodore Roosevelt y Martin Luther King Jr., los líderes nacionales más eficaces que hemos tenido, han sabido cómo identificarse con esas historias y guiar a otros para que hagan lo mismo, sabiendo cómo juntar a la nación alrededor de una causa y ponerla en el centro de la historia. Esto es exactamente lo que hizo Winston Churchill por el pueblo británico en el momento de su mayor peligro. Les dijo una y otra vez que formaban parte de una gran drama nacional, que eran participantes de una historia que ya tenía siglos de antigüedad, una historia de honor y deber, de sacrificio y libertad. En Alemania un hombre muy diferente narraba una historia completamente distinta. Adolfo Hitler le contaba al pueblo alemán una historia de conquistas teutónicas, de superioridad racial y de guerra nacionalista. La historia de Churchill era verdad, mientras que la de Hitler era falsa. Y el futuro de la raza humana dependía de que prevaleciera la historia correcta. ¡Wow! La mayoría de los líderes se enfrenta a un desafío de la magnitud del enfreno de Churchill, pero la lección sigue siendo la misma. El liderazgo relevante surge de la creencia del propio líder de que la historia es verdad, que importa y que debe expandirse y a la vez continuar. La historia debe creerse con convicción, contarse con convicción y administrarse con convicción. El liderazgo relevante surge de la creencia del propio líder de que la historia es verdad, que importa y que debe expandirse a la vez para continuar. Es un sentido toda la vida del líder. Se convierte en una extensión de esta historia. Se conduce a la organización o movimiento mientras la historia adquiere vida y se le difunde energía. Si la historia no es digna de tu propia vida, de las vidas de los demás, déjala y busca una causa digna de tu servicio. Wow. Si lo es, el líder debe reconocer que la historia es central. Ahora, qué importante es creerlo, ¿no? O sea, tener la convicción y creer de que la historia que vas a contar va a generar eso mismo que esa historia generó en vos. ¿Para qué? Para que el otro tenga la misma convicción y decir, creo en esa historia que es real y creo que si aplicamos lo que esta persona está diciendo, puede ser que todos juntos hagamos un cambio. Primeramente el cambio empieza por uno y después cuando uno, en su acción, ¿sí? en su accionar, como vimos en el vimos en liderar es crecer, en el capítulo 2, el líder está impulsado por creencias que lo conducen a la acción. En esa acción de querer mejorar, hay una acción de mejora. El que te está viendo va a decir, yo lo conozco a este no por lo que dice, sino por lo que está haciendo. Entonces, qué importante es tener esa buena historia que contar, pero esa buena historia parte desde tu historia de vida, cómo llegaste, a este caso, a los pies de Cristo. Y cómo fuiste mejorando y cómo el Señor te lleva a mejorar todos los días y cómo a través de las pruebas podés soportarlas, ¿no? ¿Con cómo se soporta? Estando a los pies de Cristo. Es evidente que cada individuo tiene su propia historia. No hay duda que la credibilidad del liderazgo se basa en la identificación del líder con su propia historia. Miren, no había leído esta parte. De lo mismo que le estaba diciendo. Con su propia historia dentro de la historia de la organización. El líder debe articular cómo llegó a formar parte de esta historia, cómo éste llegó a poseerlo y por qué ahora se entrega a ella. Cuando visito el estado de Texas, siempre me impresiona la manera en que sus habitantes hacen parte de la historia del estado. Los que reciben han llegado al estado suelen decir, casi como una disculpa, bueno, no nací en Texas, pero vine en cuanto pude. Parece una broma.
En verdad, esta es una declaración grandiosa para los líderes. Si naciste en la historia, cuéntala una y otra vez. Si no, deja en claro que llegaste a ella lo más rápido que pudiste, que cautiva de tal modo que dejaste todo para venir a formar parte de ella. ¿Cuántos están dispuestos para dejar todo y formar parte de la historia de Jesucristo? ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, para que procedan al arrepentimiento, para perdón de pecados, para salvar su alma, para que tengan vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús, para que moren con el Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él, por Jesús. Entonces, ¿cuántos realmente hoy estamos involucrados en la historia de Jesucristo? Que de tal manera amó el mundo Dios, que dio la vida de su unigénito Hijo, pero su unigénito Hijo Jesús obedeció, padeció. En un momento dijo, pasa de mí esta copa, Padre. En un momento dice que Jesús estaba turbado, estaba angustiado. Pero sin embargo, la historia que Él quería contar era la historia del Padre que ya le había contado en el cielo, donde todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¡Wow! Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Realmente, si estás conectado acá es porque realmente estás leyendo un libro que es ser un verdadero líder. Dejar todo por una buena historia. ¿Y cuál es la buena historia? Que esta vida debajo del sol perece, pero que la verdadera historia empieza allá, arriba del sol. Amén, gloria a Dios. Tu identificación personal con la historia es vital y no puedes delegarla. Abrázala y aprende a narrarla bien, pero cuéntala con autoridad, con autenticidad, perdón. Entonces, la historia de tu organización es lo más importante. Es aquí donde la cosmovisión del líder cristiano lo distingue de todos los demás. No solo somos administradores de historia, somos administradores de la historia. La historia cristiana como la historia del mundo. La Biblia no es tan solo un libro de historias, revela una gran narración de principio a fin. Muchos cristianos sacan la idea de los eruditos literarios y ahora hablan de la metanarrativa de la Biblia, una línea histórica que abarca todo en la Biblia, En la Biblia, Dios ha revelado la historia que se encuentra subyacente en toda verdadera historia y en la cual todas ellas encuentran su significado. En la historia, la decisión de Dios de glorificarse al salvar pecadores a través de la expiación que logró su propio Hijo, como Cristo mismo dejó en claro, cada palabra de la Escritura sirve para narrarla. Esta gran historia irreducible contiene al menos 4 capítulos o movimientos principales. En el primero, la creación. ¡Wow! Se pone bueno esto. Dios crea de la nada el cosmos y todo lo que hay allí. Bienvenido a todos los que se conectan, buenas noches. Crea todo lo que existe mediante el poder de su palabra y lo encuentra bueno en gran manera. Crea todas las formas de vida y a los seres humanos de manera única a su propia imagen. O sea, la imagen de Dios, qué privilegio que tenemos, ¿no? Conociéndonos, concediéndonos la habilidad de conocerlo. A Adán y Eva les asigna la responsabilidad de gobernar y administrar la creación, de disfrutarla y de multiplicarse. En el segundo movimiento, la caída. Ya vimos el primero, ahora vamos al segundo, la caída. Adán y Eva desafían a Dios, desobedecen su mandamiento y sufren las consecuencias inevitables del juicio de Dios por su pecado. Por eso el que dice amar a Dios y desobedece, no lo ama. Amar a Dios es obedecer su palabra, escrito está. Retienen la imagen de Dios, pero corrompida por el pecado. Son expulsados del huerto y deben trabajar con el sudor de su frente. Entonces conocen la muerte y toda enfermedad física que proviene de ser mortales. Toda la naturaleza comparte el sufrimiento y también conoce la furia, la decadencia y los problemas. Cada ser humano nace dentro de una conspiración de pecado de la cual no hay rescate posible. Es bueno saber que el plan de Dios para salvar a la humanidad pecadora se logra el tercer movimiento, la redención. Wow. Esta promesa
se dio en el Antiguo Testamento, pero se cumplió con la venida de Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, que vivió una vida sin pecado y fue en obediencia a una cruz, vuelve a decirlo, ¿no? Obediencia, a una cruz para morir en nuestro lugar. Dios nos salva al aceptar el sacrificio sustitutivo de Cristo como pago absoluto por la deuda del pecado. Gracias, Jesús. Y levantó a Cristo de los muertos al tercer día. Amén. Para anunciar a todos la vindicación y la consumación de la obra salvadora del Hijo. Todos los que creen en su nombre y lo confiesan como Salvador y Señor son declarados salvos. Qué gracia la de Dios, ¿no? Que solo nos pide creer realmente de todo corazón, creer de todo corazón para confesión de boca, que es para justicia. Pero ese no es el final de la historia. En el cuarto movimiento vimos la creación, la caída, la redención y ahora vemos en el cuarto movimiento la consumación. Dios lleva todo a conclusión perfecta con el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio final, la división de toda la humanidad entre el cielo o el infierno y la inauguración de la nueva creación, gobernada por Cristo y su pueblo redimido. La muerte y la enfermedad no existen más y todo llega a su adecuada conclusión mediante el soberano poder de Dios. Amén. Entre el pueblo de Cristo, toda lágrima se secará y ya no habrá más llanto. Amén. Gracias, Señor. Nos queda la última hoja. Esta es la historia más grande jamás contada. Como cristianos debemos encontrar nuestra identidad y significado en esta historia y en ninguna otra. Debe ser la historia que enmarque nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir, nuestro liderazgo. Esta es la historia que nos dice quiénes somos, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos. Es la historia más verdadera y más poderosa de todas, la gran metanarrativa que enmarca todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Es también lo que nos permite morir con el conocimiento de que la historia vivirá más allá de nosotros y que aún después de la muerte seguiremos siendo parte de ella. Amén. Cualquiera sea el contexto del liderazgo, el líder cristiano debe estar ligado a esta historia. Eso es lo que somos, lo que creemos y lo que esperamos también que otros conozcan. Vuelvo a leerlo. Cualquier sea el contexto del liderazgo, el líder cristiano debe estar ligado a esta historia. Eso es lo que somos, lo que creemos y lo que esperamos también que otros conozcan. Los movimientos, las congregaciones y las organizaciones que lideramos forman parte de esto. Aun cuando el líder cristiano trabaje en una organización secular, sabe que su significado y misión se deben completamente a esa historia. El líder cristiano puede entregarse a una causa secular digna, precisamente porque conoce el amor de Dios por este mundo y por la humanidad. Pero el líder cristiano nunca puede tener una perspectiva que se limite a este mundo, por más urgente que pueda ser la misión. La convicción para liderar se arraiga en esa historia y se expresa a través de nuestras propias historias individuales, de las historias de las organizaciones que lideramos. Al liderar se le confía la mayordomía de estas historias y ningún líder puede liderar bien si en esa no es su propia historia. Wow. El líder cristiano nunca puede tener una perspectiva que se limite a este mundo, por más urgente que pueda ser la misión. El líder también sabe que él no es quien posee la historia. Él se siente profunda e inevitablemente humilde ante la historia porque, al igual que el Evangelio, nos recuerda que todo cargo o posición de liderazgo nos llega por gracia. La historia es tan importante que vinimos aquí tan pronto como pudimos. Ahora hay mucho trabajo bueno para hacer. Hay batallas que luchar, hermano, hermana. Hay personas a quienes servir y necesidades que suplir. Hay personas que deben ser alcanzadas y nuevas oportunidades para aprovechar. El entusiasmo del líder proviene directamente de la historia y la energía de la organización fluye junto a ella. Esto es el liderazgo por convicción. El líder con convicción no ama ni vive la historia porque sabe que es poderosa. Sabe que es poderosa precisamente porque es verdad. Vuelvo a leerlo.
El líder con convicción no ama ni vive la historia porque sabe que es poderosa. Sabe que es poderosa precisamente porque es verdad. Hasta aquí el capítulo 4. El capítulo 4, que el liderazgo es narrativa. El líder les pinta a los seguidores una historia que marca todo en la vida. O sea, tu historia de cómo llegaste a Cristo, tu historia de lo que Dios está haciendo hoy con tu vida, tu historia de donde Dios te ha sacado en el pasado, la historia de donde hoy tu posición, en donde te encuentras, puede infundir alientos en nosotros, puede generar esperanza en nosotros. Se basa en la historia de Jesús dando la vida en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y para que al aceptarlo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que él nos hace justo ante los ojos de Dios. Y esa es la historia que nos acompaña, y esa es la historia que nos tiene que acompañar. Y si estás acá es porque sos como dijimos la otra vez, sos un líder, y que Dios va a hacer grandes proezas en tu vida, y ya la está haciendo, y va a hacer grandes cosas siempre y cuando te involucres con la historia de Jesús, la adoptes como tuya, pero no pasando el papel de Jesús, sino adoptes como tuya toda la historia que te ha hecho vivir Dios, para que seas efectiva a la hora de evangelizar y de llegar a los corazones que Dios ya ha puesto para salvación por misericordia. Así que hasta acá literatura libre con un líder de convicciones. El alma sin ciencia no es buena. Proverbios 19:2. 25 principios para un liderazgo relevante. Vamos por el principio número 4. El miércoles seguimos con el principio número 5, ¿sí? Así que gracias por ser parte, por estar ahí. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden hablarnos por privado. Gracias a todos los que se conectaron, de verdad. Qué bendición que se pudieron quedar, qué bendición que se pudieron quedar a escuchar. Un saludo a todo el Valle del Cauca, a la gente ahí que se juntan de a 5 a escucharnos de literatura libre. Qué bendición, eso nos da mucha alegría. Y esa historia, como cuentan ahí, es la historia que a mí me mueve también para decir, bueno, sigo acá en el live dando el libro, leyendo el libro, siempre guiados por el Espíritu Santo, porque sabemos que a muchos les cuesta leer libros y el alma sin ciencia no es buena, y no vamos a ser realmente efectivos, no vamos a ser realmente diligentes en lo que quiere Dios para nuestra vida. Y qué mejor que aplicar el alma sin ciencia no es buena, para que no nos pase Oseas 4:6, que dice: y a falta de conocimiento mi pueblo perece. Que no perezca, sino que lleva siempre al conocimiento de Dios en los libros y por sobre todo en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿sí? Así que ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, oremos. Señor, te damos gracias por este estudio, por este libro, por la oportunidad de poder estar conectados en tu presencia, en tu voluntad, y poder ser parte de la historia, de tu historia, Dios, que de tal manera amaste al mundo, que has dado la vida de tu unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, como así creemos nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque esa es la historia de tu vida, es la historia de tu corazón, porque allá por el Génesis 6 decías que a causa de la maldad del hombre se dolió tu corazón, pero a causa de que tu Hijo entregó la vida en la cruz por todos nosotros, tu corazón, Señor, hoy se alegra con los ángeles del cielo por cada pecador arrepentido que volvió a casa. Haznos ir por ellos, Señor. Capacítanos, instrúyenos, Espíritu Santo. Enséñanos, danos ciencia en nuestra alma, danos conocimiento de la palabra, revelación de la palabra, sabiduría para saberla aplicar, inteligencia, Señor, para sabernos cómo mover, siendo mansos, humildes y tardos para la ira, sabiendo ser astutos como serpiente, pero mansos como paloma, Señor. Te damos gracias por esta noche. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tu Dios nos hace vivir confiado. Guarda a mis hermanos y hermanas, y que la palabra que se haya soltado, Señor, que dé fruto en su tiempo, en tu tiempo, Señor, al 30, al 60, al 100 y hasta el 1000 por uno. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición. Chicos, chicas, hermanos, hermanas, siervos, siervas, hijos, hijas del Altísimo, del Eterno Adonai. Que Dios los bendiga, que el Eterno los bendiga, que Jehová de los ejércitos celestiales los guarde en el hueco de su mano, que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana en un nuevo Devotion Live. Los esperamos. Recuerden, estamos acá para servir, no vinimos a ser servidos, y como siempre digo,
fuerza, fe y no se rindan. Los amo. Oren por mí, oro por ustedes. Igual oro por ustedes, aunque no oren por mí. Chao.